Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Ahora y por la eternidad. Ahora y por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo que permite, Señor, que los hermanos puedan traer las ofrendas, Señor, ante tu presencia. Sabemos que tú las recibes, Señor. Tu palabra dice que aunque aquí se ponen delante de los hombres, en realidad eres tú, Señor, quien las recibe. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a aquellos que han podido dar y a aquellos también que están pasando por necesidades que tú conoces, Señor, que suplas también las mismas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que estas ofrendas sean ministradas de acuerdo, Señor, a tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Vamos a empezar la enseñanza en esta noche. No sin antes, mira al que está a su lado y dígale: ¿tú crees que Dios está vivo? Pregúntele. Es que a veces, fíjese que da pena porque cuando nosotros estamos alabando y exaltando al Señor, pareciera que el Dios de nosotros está vivo y el suyo no. Pareciera que al que nosotros estamos alabando no es el mismo, no es el mismo Dios al que usted vino a alabar. Y en esos momentos dan deseos de preguntar eso. ¿El Dios tuyo es el mismo, el mío? ¿Estamos alabando al mismo Dios? Porque de eso se trata precisamente. Le estoy diciendo esto porque tiene que ver mucho con lo que voy a estar compartiendo en esta noche, lo que el Señor me permitió recibir para compartir con usted. El tema de esta noche es ¿dónde está el uno? Y ahora le voy a decir por qué, de dónde salió el tema. ¿Dónde está el uno? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Señor, gracias porque nos permites recibir en tu presencia, Señor, por tu gracia, los pensamientos que pones en nuestro corazón, Señor, para poder compartir. Pedimos en el nombre de Jesús que yo pido, Padre, que de la manera que lo pusiste en mi corazón, lo pueda transmitir, y que también los corazones, Señor, puedan recibir lo que tú quieras, Señor, ministrar a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, toma el control. Amén. Bien, ¿dónde está el uno? En Juan 17, versículo 11, Jesús en un momento dado estaba, después de haber hablado con sus discípulos, les ministraba, y después Él empezó a orar por los discípulos. Y la oración es larga, pero escogí este versículo y dice: y ya no estoy en el mundo, decía Jesús orándole al Padre, mas estos, decía, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esa fue la oración de Jesús, que nosotros, usted y yo, que ya no seamos, por ponerle un ejemplo, Pastor Carlos más Pastora Irma, dan un total de 2, no, sino que dan un total de 1. 1 más 1 ya no es, aquí en el cuerpo de Cristo, en la matemática o usando este versículo, de acuerdo a lo que Jesús dice, 1 más 1 ya no viene siendo 2, sino 1 más 1 es 1. Porque es un solo cuerpo, aunque son muchos miembros, dice Pablo. Entonces, usted más el hermano que está al lado, más los hermanos que vienen y se sientan atrás de usted, ya no son muchos, sino somos uno, un solo cuerpo.
Por eso le preguntaba yo, eso le decía yo más bien a que le preguntara al hermano que está a su lado si su Dios está vivo, porque como siendo un cuerpo, la alabanza debe ser una sola alabanza, es decir, un mismo espíritu de alabanza. No deberían de haber dos espíritus o muchos espíritus de alabanza, es decir, un espíritu alabando a Dios con fervor, otro espíritu alabando a Dios a medias, otro espíritu alabando a Dios porque ni modo, no hay de otra, sino que debe ser un solo espíritu, alabando a Dios en un solo espíritu, convencidos de que Él está aquí y que Él merece toda la exaltación. Entonces, para que sean uno, dijo Jesús, y no sé si de ahí salió mi tema, ¿verdad? ¿Dónde está el uno? Porque a veces no se ve el uno, hermanos. Llegamos aquí y usted viendo este texto, si nos ponemos a ver en cada servicio y buscamos el uno, a veces no se ve el uno. Por lo mismo que le acabo de decir, no se ve el uno en la alabanza, no se ve el uno en la oración, no se ve el uno en las ofrendas, no se ve el uno en la enseñanza, no se ve el uno, se pierde el uno. Y no es que la oración de Jesús no haya sido contestada por el Padre, sino que en realidad eso depende de cada uno de nosotros, que tanto nosotros querramos venir a ser uno con Cristo, porque dice que sean uno como nosotros somos uno. Entonces depende de nosotros qué tanto queremos estar en Cristo, porque podemos estar aquí pero no estar en Cristo y estar totalmente desconectado del uno, que en realidad el Señor quiere que seamos. Espero no estar enredándolo con todo lo que le estoy diciendo, pero vamos a desarrollar el tema poco a poco. En Lucas capítulo, más bien en el versículo mismo de Juan capítulo 17, versículo 20 ahora, nuevamente encontramos a Jesús. Perdón, Juan, disculpe que le dije Lucas, no sé por qué le dije Lucas. Porque el siguiente versículo es Lucas. Juan, donde estábamos, el 17, versículo 20. Dice Jesús, seguía orando, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice el siguiente, el 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, vuelve y dice, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. El uno. Jesús busca el uno en todos nosotros, en la iglesia. ¿Por qué? Nuevamente le digo, porque es un cuerpo, aunque somos muchos miembros, son muchos miembros. Entonces, le muestro ese texto para que no crea que era nada más para los discípulos la oración, sino que Jesús también oró por usted, oró por mí. Dice, para aquellos que van a creer también por la palabra de ellos. Nosotros venimos a creer gracias al evangelio que los discípulos, los apóstoles escribieron, y nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo. Entonces nosotros creímos gracias a la palabra que ellos transmitieron a través de las escrituras. Entonces, el uno, vamos en busca del uno. ¿Dónde está el uno? Fíjese que Jesús también en un momento dado, en Lucas 11, ahora vamos a Lucas 11, versículo 17, Jesús estaba ministrando y estaba reprendiendo demonios, sanando enfermos, y en un momento específico estaba reprendiendo a un demonio. Y ya ve que aquellos que estaban en contra de Jesús, los que no eran uno con Jesús, sino que estaban fuera del uno, empezaron a decir, es que echa a los demonios por Belcebú, por Belcebú, príncipe de los demonios. Como quien dijera aquí, está echando fuera al diablo gracias al diablo, o por el poder que le da al diablo. Y Jesús dice, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí nosotros, si usted está siguiendo el hilo de lo que le estoy diciendo, aquí Jesús da una enseñanza que si nosotros la logramos captar bien, ya no vamos a querer no vamos a querer estar fuera del uno, vamos a querer ser uno y no estar fuera de uno, porque nosotros
Lo he dicho muchas veces, fuimos constituidos, dice la palabra, ahora somos real sacerdocio, somos reyes, somos sacerdotes y somos reyes, pero el reino que nosotros tenemos que estar buscando no es el nuestro, sino que estos reyes que somos nosotros debemos estar buscando. Dice que venga tu reino, buscando, dice, y buscar primeramente el reino, no de nosotros, el reino de Dios y su justicia. Entonces somos reinos, pero no para crear nuestro propio reino, no es para eso, sino para buscar el reino de Dios y su justicia, y que venga su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra. Somos reyes, pero para que el reino de Dios gobierne aquí en la tierra, a través de nosotros, siendo uno. Aunque somos muchos miembros y todos somos llamados reyes, podemos decir así, somos muchos reyes, pero volvemos al uno, un reino, el reino de Dios y su justicia, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Uno, un reino, no muchos reinos, aunque son muchos reyes, uno, un reino, el reino de Dios. Entonces, volviendo a este texto, aquí Jesús dice, y un reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si estos reyes aquí, que somos nosotros, ahora ya no usando este texto, pero poniéndonos nosotros como reyes, si nosotros como reyes no logramos mantener la unidad, no logramos mantener el uno, ¿qué dice Jesús? Que el reino entonces está dividido. Si no es uno, está dividido. Y un reino dividido contra sí mismo cae. Entonces nosotros, si no estamos siendo uno, tenemos un gran potencial a causar destrucción, a caer, dice, porque un reino, y a ser asolados, un reino contra sí mismo, aunque no lo veamos así, pero cuando nosotros no venimos a ser uno, nosotros, ahora sí, como decía la vez pasada, sin querer queriendo, causamos división, causamos que nosotros mismos causamos tropiezo, caemos. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. Un reino contra sí mismo es asolado, una casa dividida cae. Entonces nos interesa, o debería de interesarnos, anhelar, querer llegar a ser uno, y que la petición de Jesús sea contestada a través de que nosotros querramos ser uno. Y ya no estemos preguntando dónde está el uno, sino que seamos uno. Y si ahora sí transversal, no es que queremos cambiar, sino que digamos ahora, si un reino dividido contra sí mismo cae, entonces quiere decir que un reino bien unido en sí mismo no cae, sino que prospera, es prosperado, es levantado, es exaltado. Y ahí es donde entonces viene a suceder lo que Jesús dice, que ellos sean uno, para que aquellos que están allá vean que hay unidad, que ese reino no cae, no se causan tropiezos, no se causan división entre ellos mismos, sino que es un reino que está unido, y es un reino que se ve que es prosperado, es levantado, ¿cómo se dice? Dios deja sentir que está ahí, su presencia está ahí. Entonces los de allá afuera ven que este reino está unido, es levantado, es exaltado por Dios, es aprobado por Dios. Entonces ellos vienen al conocimiento. Entonces la oración de Jesús es contestada para que el mundo también crea, porque ellos son uno, no son un reino dividido, sino que son un reino unido. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decirle? Ojalá, porque yo sí lo entiendo, pero transmitirlo es otra cosa. Entonces, ese texto nos debería dar el deseo de querer llegar a ser uno. Cuando usted llegue aquí, usted recuérdese que usted está aquí en el reino de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y usted no quiere ser un reino dividido, usted quiere ser un reino unido. Entonces, únase. ¿Qué se está haciendo en este reino cuando llegamos aquí? Si se está adorando, únase en la adoración, únase en la oración, únase en la lectura de la palabra, unámonos en el momento de ofrendar, unámonos en todo lo que seamos uno. Y si hacemos eso, vamos a ser exaltados. No precisamente porque estemos buscando la exaltación, sino porque le estoy diciendo lo que es lo contrario de lo que Jesús decía que sucede con un reino que está dividido. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 20. Fíjese que Josafat, si no me equivoco, es el rey que menciona esta escritura en Crónicas 20. Él estaba preocupado porque
habían reyes que se habían unido, reinos que se habían unido para ir a pelear contra él. Y entonces ya no era solo un rey, sino que ahora eran 3, si no me equivoco. Así aquí dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, o sea, eran 3 reinos, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces Josafat estaba preocupado porque él era un rey y ahora venían 3 reyes contra él. Obviamente eran más poderosos, en número eran más grandes, entonces él empezó a preocuparse. Cuando esos reyes que venían contra Josafat venían unidos, eran una potencia, y si atacaban a Josafat, por decirlo así, si Dios no peleaba por ellos, ellos llevaban la de ganar porque venían bien unidos, se habían unido esos 3 reinos, esos 3 reyes. Y Josafat no veía la manera más que correr a Dios como siempre lo habían hecho, ¿verdad? Habían visto que Dios los salvaba. Entonces en el versículo 12 del 20 dice, en el 12, empieza él a orar y dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros, dice el otro versículo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, fíjese bien, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aquí entonces ya vemos otra unidad. Vemos a 3 reinos, 3 reyes que vienen unidos. Y aquí vemos a un rey que está rogando, pidiéndole a Dios misericordia porque dice, no podemos, no sabemos qué hacer. Son muchos, una gran multitud, dice él. Pero ahora entonces vemos que cuando él está haciendo, no está solo. Ahí tiene a todo Judá. Estaba en pie delante de Jehová también, apoyándolo en la oración. Y no solamente los hombres de guerra, sino que dice que también estaban los niños y las mujeres con sus hijos. Ahí vemos otra unidad. Ahora entonces podemos ver la unidad en el reino de las tinieblas, por decirlo así, y vemos la unidad en el pueblo de Dios. Fíjese. Ahora, en esas 2 unidades hay fuerza, porque hay fuerza tanto en el lado del enemigo, porque vienen unidos, y hay fuerza en el lado del pueblo de Dios, porque aquí están unidos en oración. En uno se ve la fortaleza o la fuerza física, en el otro se ve la fuerza o la fortaleza en el lado espiritual. Entonces vemos aquí a 2 reinos ya, o dos escenarios donde hay 2 maneras de ver la unidad en los 2 reinos. Están unidos los 2, uno en oración y otro en fuerza. Dice en el versículo 18 ahora, entonces Josafat se inclinó porque le dieron una profecía y le dijeron, no te preocupes, no tenés ni qué pelear, Dios va a pelear por ustedes. La guerra, dice Dios, no es de ustedes, la guerra es mía, dice Dios. Ustedes solo tienen que esperar, no tienen ni que meter las manos. Entonces Josafat se inclinó al escuchar estas palabras, rostro a tierra, y fíjese bien, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El rey se inclinaba, el rey oraba y todos se unían a él. Había unidad, todos miraban que el rey se postraba, también se postraron ellos y todos empezaron a adorar a Jehová. Dice el versículo siguiente, el 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No lo hacían calladito, no era nada más que el rey, oh, te alabamos, y allá todos por allá, sí, Señor, te alabamos. Dice que lo hacían con fuerte voz, todos se unieron. El rey gritaba, gloria a Dios, y todos, gloria a Dios. Todos se unían, unidad en lo que se estaba haciendo. Y eso es lo que yo le decía hace un momento. Si es momento de alabar, únase, sea uno. En la alabanza, sea uno. Se cansó, no es el único que se cansa, todos nos cansamos. Y no lo digo para hacerle la vida imposible, como decía Marvin, para regañarlo, porque total, fíjese, nosotros podemos venir aquí, cantar, darle nuestra ofrenda a Dios e irnos así. ¿Y qué nos importa si usted alaba o no alaba? Disculpe la expresión, ¿verdad? No es que esté enojado, sino nomás para que entendamos un poquito. A nosotros si usted alaba, es como le digo a mi hijo, más vale que pongas atención en la escuela porque al maestro le pagan, pongas atención o no pongas atención.
aprendas o no aprendas, a él le están pagando. Así que conviene que prestes atención, que aprendas. Y es lo mismo aquí. Si nosotros cantamos y usted no quiere cantar, a nosotros nos da igual, el Señor nos paga. Aquí no nos recibimos sueldo nosotros de parte de la iglesia, pero el Señor nos paga. Si usted alaba, también nos va a pagar. O sea, nos da igual. Pero la intención es animarle a que seamos uno. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y entonces, como la Biblia dice que edificados los unos a los otros, queremos, al decirle a usted levante las manos, queremos edificarlo, queremos que usted se una. Esa es la única intención. No es porque si no quiere levantarla, no la levante. Solo recuérdese que si la levanta o no la levanta, vamos a recibir nosotros nos van a pagar. El Señor nos paga de todas maneras. Así que el que pierde es usted. Bueno, entonces estábamos en el 19, ¿verdad? Entonces se unieron en alabanza y había entonces esta unidad, ya estaban bien unidos. Y ahora si vamos al 22 y 23, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón. ¿Se recuerda que los reyes venían unidos? Venían unidos y había gran poder en los tres reinos. Pero ahora Dios esa unidad la distorsiona y a esos reyes que venían unidos, ¿se recuerda lo que Jesús dijo? Un reino que está dividido no prevalece, o ¿cómo es que dice? Un reino dividido es asolado. Entonces, fue lo que Dios hizo aquí. Esos reyes Dios causó división entre ellos para que fueran asolados, para que cayeran. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Los que venían contra Judá empezaron a pelear entre ellos mismos y se mataron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jesús dice que un reino dividido cae, no prevalece, es asolado. Entonces aquí estos, los que venían fuerte, al estar peleando entre sí mismos, se destruyeron, se mataron los unos a los otros. Y el siguiente versículo dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Fíjese lo poderoso y catastrófico, en realidad poderoso porque tiene fuerza y da resultados, pero catastrófico porque lleva a la destrucción. Que lo que causa el estar divididos dentro del mismo reino. Entonces ahora vamos a ponerlo a lo que es la iglesia. Si en esta iglesia hay división y empezamos a no estar unidos, eso es precisamente lo que va a pasar. Cada uno va a estar matando a su compañero, porque nosotros, yo creo que el que está al lado quiere estar alabando y exaltando a Dios con libertad. Y al usted unirse, fíjese, yo le digo porque a mí me anima ver a un hermano danzando, a un hermano adorando. Y si un hermano o una hermana empieza a llorar en adoración, derramarse en adoración, mire, yo no sé si es porque soy muy emocional, pero yo tengo que llorar, me hace llorar. No voy a decir que es por la presencia de Dios, sino que me conmueve, me derrite ver a una persona llorando en adoración. A mí me rompe el corazón. Ya ni siquiera voy a decir que es la presencia de Dios que me toca, sino que a mí me desgarra el corazón ver a una persona derramada en adoración. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque si no estamos unidos en la alabanza, en la adoración, lo que estamos causando es destrucción estamos lastimando al hermano, porque no lo estamos edificando. Fíjese que usted está llamado a edificar a su prójimo, a su hermano. No solamente los que predican, no solamente los que cantan, usted también. Usted pertenece a este reino y por lo mismo usted tiene la tarea de edificar a su prójimo, a su hermano. Su hermano tiene que ser edificado por usted. Entonces, si no nos unimos, estamos causando destrucción a nuestro compañero. Lo podemos matar. Tal vez aquel vino un poquito como cansado o está pasando por problemas y medio quiere levantar las manos, y cuando voltea a ver al que está al lado está peor, o no quiere, ni siquiera tiene una cara larga, ni le interesa la adoración. Tal vez quería levantar la mano y cuando vea, ¿qué le causó? Por no estar en unidad, en la adoración, en la alabanza, lo mató. Y yo sé que cada quien es responsable por lo que hace, ¿verdad? Pero le estoy hablando usando lo que trae la unidad. Podemos edificar, podemos
hacer que este reino sea levantado, pero también si no nos unimos, si no somos uno, podemos causar lo contrario. Así que recuérdese de eso en todos los aspectos de todo lo que se haga. Busquemos el uno, ya no nos estemos preguntando dónde está el uno, sino que seamos uno, nosotros como cuerpo de Cristo, amén. Entonces le decía, le contaba esto, le traía esa historia porque lo que Jesús decía, que los reinos que son divididos en sí mismos, son asolados, y aquí está una prueba de ellos, que sí sucede, y no porque no le creía a Jesús, sino que quería mostrarle un ejemplo también en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, 14, vemos otro ejemplo. Fíjese que dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Primera de Juan, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y dice el siguiente versículo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí está hablando el apóstol de que nosotros, ahora hablando lo que es la unidad del amor, usted, como le mencionaba hace un rato, usted debe de amar a su hermano lo suficiente como para querer desearle el bien. Si usted ve que el hermano llega como tal vez está pasando por momentos difíciles y se le ve en el rostro, lo refleja, usted debe tener ese amor para su hermano como para tal vez en ese momento decir: Señor, ayúdalo, ministralo, que pueda levantar sus manos, que qué sé yo, a una oración que muestre el amor de Dios para su prójimo, para su hermano. Pero cuando no hacemos eso, nosotros no mostramos el interés, no mostramos el amor, nos da igual. Mientras nosotros nos sintamos bien, o a veces ni nosotros nos sentimos bien, entonces menos nos importa el prójimo. Pero dice que nos debe de interesar, porque si usted no ama a su hermano, entonces lo está aborreciendo. Si usted no procura el bien de su hermano, lo está aborreciendo. Si no está buscando la unidad, está aborreciendo a su hermano. Y dice que venimos entonces a causar muerte. ¿Por qué? Porque el reino está dividido y lo que causa es muerte, destrucción, y es asolado. Entonces, piense en esto cada vez que usted ve a los hermanos y llegamos aquí. Nuestro compromiso como cuerpo de Cristo es edificarnos los unos a los otros, y de esa manera mostramos el amor de Jesús con nuestros hermanos. Y procuremos eso, porque si no procuramos eso, entonces no estamos dando vida, sino que estamos siendo homicidas. Y dice que ningún homicida tiene vida permanente en él. Cuando está hablando, y no fuimos a eso y no vamos a ir ahora aquí, en este pasaje, cuando está hablando Primera de Juan, en realidad eso es lo que sigue después de que él dice que así como Caín mató a Abel, es lo que está hablando en los versículos anteriores. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 4, que es donde está en realidad la historia, donde dos hermanos, que ya lo hemos mencionado muchísimas veces, y usted conoce bien la historia, dos hermanos, Caín y Abel, se presentaron con sus ofrendas delante de Dios. Había unidad en ese acto, se unieron, y ahí se podía ver que los dos llegaron con sus ofrendas. Pero la unidad no estuvo de la manera que se hizo, porque Abel dice que trajo lo más gordo, y de Caín se dice que nada más trajo, no se especifica que él trajo lo mejor de su cosecha, pero sí se dice que Abel trajo de lo más gordo. Entonces, aunque había unidad en el acto que estaban haciendo, sin embargo, de la manera que lograron preparar su ofrenda para Dios, no había unidad, estaban divididos. Abel procuró dar lo mejor, Caín no le importó, simplemente quiso estar en ese momento, porque no sé si era requerido, no sé si, porque no menciona por qué razón lo hicieron, no sé si Dios puso el sentir, quién les enseñó, pero Caín estaba cumpliendo, pero no había unidad en la manera de cómo hacerlo. Fíjese que ese acto de estar presente, como lo mencionaba la otra vez, en el lugar correcto y no hacerlo de la manera correcta, le trajo consecuencias. Y dice que Dios, dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y sigue diciendo el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Ahí nosotros si lo logramos percibir, había unidad en el acto, sin embargo ahí también surgió una división. Desde ese momento, cuando ya él empezó a ver que su hermano era acepto delante de Dios y él no, dice que decayó su semblante, ahí empezó un acto de división. Ya él ya no sentía la misma, ya empezó a sentir rencor, envidia hacia su hermano, lo cual llevó a que más adelante dice que ya sabemos la historia, mató a Abel. Caín mató a Abel, pero ¿de dónde surgió eso? De un acto donde donde debieron haber estado unidos en todo, en el acto de presentarse delante de Dios y en el acto de dar la ofrenda de la manera correcta. Sin embargo, al no haber unidad en estos dos factores, si se puede decir así, surgió una división, y esta división llevó a que Caín matara a Abel. Entonces la división, donde no se hacen las cosas de la manera correcta, donde no se hace como debe de hacerse, conlleva a algo. Las consecuencias son graves, simplemente conlleva a muerte. Ya Juan lo estaba diciendo, porque se pierde el amor. Entonces empiezan las envidias, la amargura, y todo las consecuencias de todo eso es muerte. Entonces nos convertimos en homicidas, y eso es lo que no debemos nosotros estar interesados en llegar a ser homicidas, sino más bien debemos de estar interesados a llegar a ser uno, para que esas cosas no nos pasen a nosotros. Porque si llegamos a ser uno, nada más nos va a interesar, porque el llegar a ser uno es llegar a ser uno con Cristo, y vamos a tener entonces una mente que es la mente de Cristo, un corazón que es el corazón de Jesús, y ya sabemos todo lo que se deriva de eso. Jesús, en realidad en Jesús no hay homicidio, entonces nunca vamos a llegar a sufrir estas consecuencias. Entonces, ¿dónde está el uno? Busquemos el uno. Siempre recuerdes eso. ¿Dónde está el uno? Vamos a buscar el uno. Levante sus manos, por favor. Quiero solamente para que se despierte, porque nos interesa ser uno y estar despiertos. Uno. Números 13, 30. Fíjese que aquí en este pasaje se recuerda que mandaron a reconocer la tierra, y Caleb y Josué llegaron con un reporte que dijeron: sí, la tierra es buena y es fructífera, y vamos a tomarla, vamos a poseerla. Y otros empezaron a decir: no, que en la tierra hay gigantes y nos van a comer, que nosotros delante de ellos somos como langostas. Y entonces hubo una división ahí. Pertenecían estaban al mismo reino, si se puede decir, a Israel, pero surgieron divisiones al momento de entregar el reporte. Unos decían, Caleb y Josué fueron los únicos que dijeron: podemos, Dios está con nosotros, y los otros dijeron: no, nos van a matar. Entonces, de esta división, fíjese que podemos aprender que dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dice el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Le repito, eran los mismos, eran amigos, eran compañeros, salieron juntos a la misma misión y regresaron entregando un reporte, causando división, porque después ahí, si seguimos, no lo vamos a leer todo, pero ahí surgió una división que hasta querían, a los que estaban pensando positivamente, Caleb y Josué, iban a sufrir consecuencias de parte de todo el pueblo. Pero le traigo esto porque el hecho de que nosotros aquí, digo nosotros que estamos en la alabanza, el que está predicando, el que viene a exhortar a la ofrenda, o los que toman lugar aquí, pueden estar diciéndole: Dios está contigo, no temas, sigue adelante, no desmayes, no importa lo que pase, Dios no te va a dejar, Él va a estar contigo. Y usted, si se deja administrar por los pensamientos que el enemigo pone a la mente, usted puede estar diciendo: eso es lo que dices porque no estás pasando por lo mismo,
no viene a ser uno con la palabra que le están diciendo, sino que usted está transverseando todo lo que le dicen. Usted mismo causa división, como aquí estos estaban causando división. Josué decía podemos, Caleb decía podemos, y otros decían no podemos. Y puede surgir lo mismo aquí. Estamos en el mismo edificio, pertenecemos al mismo reino, pero cuando nosotros opinamos o actuamos de la manera incorrecta, podemos causar división también. Y ahí es donde nosotros dejamos de ser uno. Aunque estamos y pertenecemos al mismo reino como estos, podemos estar causando división entre nosotros mismos cuando estamos contradiciendo la palabra que trae el pastor, y no nos levantamos y decimos como ellos: no, pastor, usted nada más dice eso, pero en realidad no lo creo o no lo siento. Usted no lo dice así, pero en su corazón usted está diciendo saber qué cosas. Y tal vez no es ni usted, sino que el enemigo que está siempre tirando dardos, y usted no los está apagando. Como el escudo de la fe, como dice también Efesios. Entonces podemos causar división y no nos conviene. Lo que nos conviene es llegar a ser uno. ¿Se recuerda? Llegar a ser uno. ¿Dónde está el uno? Busquemos siempre ser uno, como Jesús decía. En Filipenses capítulo 2, cuando Pablo hablaba a las iglesias, era una de las cosas que Pablo siempre les decía. Filipenses 2:2, Pablo le decía a los filipenses: completad mi gozo, decía Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya casi estoy viendo yo a Pablo diciendo: cuando lleguen a la iglesia, sientan lo mismo, alaben igual, sientan el mismo amor. Todo lo que hemos estado hablando, todo lo que tiene que ver con amor, sientan lo mismo, sientan todos una misma cosa. No que Marvin esté sintiendo que él me rodeó de su amor y usted esté sintiendo por allá otra cosa. Si se está cantando que él me rodeó de su amor, sienta que él lo rodeó de su amor y únase a esa alabanza. Es que la cantamos 1000 veces, pues cántela 1001 vez más. Porque en realidad como decimos, dice una canción: toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Y toda la noche, si un ratito que estamos cantando y no quiere, ahí somos buenos para cantar toda la noche. Si un ratito no aguantamos. Entonces, no tiene nada de malo cantar esa canción. No estoy diciendo que no la deberíamos de cantar, sino que cuando usted diga toda la noche, usted muestre que sí aguanta y quisiera toda la noche sin parar alabar el nombre del Señor. Como cuando se canta: no puedo dejar o no puedo parar de alabarte. Usted muestre que no puede. Hágalo que sea real, que sea vivo, que no nada más sea: no puedo parar de alabarte. Y tan pronto se para la música o deja de cantar el que está cantando, y no que no podía parar, pues, y ahora dejaron de cantar y paró. Ahora hay que decirle: levante las manos, alabe a Dios. Sea uno. Pablo decía: completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando vengamos a este lugar, sintamos todos una misma cosa, seamos uno. Porque siendo uno es donde está lo que Jesús dice, que seamos uno. Y cuando somos uno, ahí está la bendición. El reino no está dividido. Y si el reino no está dividido y no es asolado, entonces el reino es exaltado. Amén. Primera de Corintios 1:10. Pablo sigue hablando de las iglesias para que vea lo importante que es ser uno. Pablo lo enfatizaba una y otra vez. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Pablo lo decía: no haya entre vosotros divisiones, sean uno, que todos hablen una misma cosa. Si dicen ¿quién vive?, todos digan a Cristo, una misma cosa. No que uno se quede callado y uno diga por allá al fondo Cristo, sino que todos sientan una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, perfectamente unidos. No debe ser una unidad imperfecta, sino que Pablo dice que la unidad sea perfecta, aunque nosotros no somos perfectos, pero la unidad entre nosotros debería ser perfecta. Perfecta al momento de reunirnos, de congregarnos. A veces tal vez no vamos a poder llegar por circunstancias que puedan pasar, pero nuestra unidad debe ser perfecta para congregarnos. Nadie debería de faltar, aunque ahora como que hay excusa, ¿verdad?, por todo ese rollo.
ese por ahí un coronavirus, dice alguien. Pero el momento de congregarnos a la hora del servicio debe de verse la unidad, que todos lleguen con ese mismo espíritu, con ese mismo sentir, que no falten, que no sean que uno llegue el miércoles, otro llegue el viernes y todos el domingo, como suele suceder. Entonces dice Pablo que sean perfectamente unidos en una misma mente, que todos estén pensando, hoy hay servicio y hay que ir a la iglesia y hay que ser puntual, no hay que llegar tarde. Y en un mismo parecer, todos, unidad en todo. ¿Se entiende o no? Dígale a su hermano, ¿dónde está el uno? Porque eso es lo que Jesús dice, que seamos uno. Primera de Pedro 3:8. Pedro también escribió referente respecto a la unidad. Dice Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es importante, está en toda la Biblia, la unidad del reino, un reino unido. No va a ser asolado, entonces nos interesa, seamos uno, porque es la oración de Jesús, seamos uno como Él y el Padre son uno, era lo que Él pedía. Ya para concluir, yo quiero decirle que no estoy diciéndole esto simplemente porque la alabanza se ve triste y pareciera que yo estoy tratando de que usted haga que la alabanza sea más alegre. En realidad, como le dije, nosotros venimos aquí a dar lo mejor que podemos. Tal vez no lo hacemos de la manera profesionalmente, diciéndolo así, o técnicamente profesional, no podemos. Pero lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero no somos los mejores, de eso estamos seguros nosotros. Como decía el pastor Carlos, hay alguien mejor, alguien más que sabe más. Y siempre es así. Pero entonces no se trata de que le estoy regañando, como decía Marvin, para que la alabanza sea más bonita, no, sino para que entendamos que debemos de ser uno en todo, uno. Había alguien que vestía una camisa que me gustaba mucho, que decía en inglés, mi acento no es muy bueno, así que no se ría, decía Army of One, que traducido quiere decir ejército de uno, creo que sí. Entonces se puede, yo sé que tal vez tiene otra traducción, pero ejército de uno me lo traducía a mí mismo, ¿verdad? Porque no sé en realidad si es así, pero yo me lo traducía a sí mismo. De dos maneras se puede traducir. Ejército de uno es que un ejército de uno que es Jesús, ¿verdad? Un ejército de Jesús que es uno, o de Dios. O un ejército, como le decía al principio, que aunque son muchos, en realidad son uno. No sé si se entiende. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Saber, usted nomás llévese lo que sea, un ejército de uno. Pero en realidad le repito que no le digo esto para tratar de que se vea bonito y que nosotros nos podamos ver mejor y que digan, ahora sí, la alabanza estuvo buena. No, ni siquiera se trata de eso. Se trata de que lleguemos a entender de que somos uno al momento de orar, de alabar, de la enseñanza, que no sea esta fila que esté prestando atención y la fila siguiente estén dormidos, o que esos estén despiertos y que allá los otros estén hablándole el oído a otro, cuando en realidad todos debemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Seamos uno en todo cuando lleguemos a este lugar. Y también cuando se puede extender eso aún fuera de lo que es el edificio, pero vamos a concentrarnos en lo que empezamos. Lucas capítulo 10, versículo 40. Hay un ejemplo de cómo las divisiones pueden surgir aún por querer hacer las cosas bien y querer impresionar al Señor. Fíjese que Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres, ya sabemos también esa historia, porque ella estaba haciendo todo, lavando, preparando comida, qué sé yo, porque Jesús estaba en su casa, y a la hermana se le ocurre ir a sentarse a los pies de Jesús a escuchar cómodamente, mientras aquella estaba sude y sude y sude, haciendo los quehaceres. Entonces ella haciéndose la víctima, ¿verdad? Llega preocupada ella con los muchos quehaceres y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dice en el 41,
Respondiendo Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Sigue diciendo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es hermoso. Aquí podríamos estar hablando toda la noche sobre eso, pero no lo vamos a hacer. Fíjese, Marta se hace la víctima y ahora vamos a ponernos nosotros ahí en esa posición. Como le mencionaba hace rato, tenemos muy buenas excusas y podríamos usarlas y nos quedarían muy bien si llego yo aquí y digo: Señor, hoy no quiero levantar las manos, hoy no quiero danzar porque me levanté a las 5:30 y el sol estuvo bien fuerte, como decía Marvin, estaba bien caliente allá afuera. Y también me pasó esto, me dijeron esto en el trabajo, me está pasando esto en la casa, y hacernos las víctimas. Pero aquí estoy, Señor, aquí voy a poner una cara larga. Pero entonces el hermano que está al lado suyo, que está al frente, está adorando, está a los pies, y usted haciéndose la víctima mientras un hermano está adorando. Lo que quiero decirle con esto es de que Jesús está viéndolo tanto a usted, que se está haciendo la víctima, y está viendo al hermano que está adorando, pero Jesús le quiere decir a usted que con todas sus excusas y con todas las excusas que yo pueda poner, hay una cosa que es necesaria. Todas las excusas Él las entiende, excusas no, circunstancias que nos puedan pasar, Él las entiende y las está viendo. ¿Por qué Él estaba viendo? Él no es que no lograba ver todo lo que estaba pasando, pero Él le da una enseñanza y dice: todo eso lo estoy viendo, pero es una cosa es necesaria nada más. Y a lo que venimos aquí es adorar, y aquel está adorando y tú estás dando excusas, tú no estás dando lo que tienes que dar. Esa cosa es necesaria, y el que está adorando, lo que está haciendo y lo que está recibiendo no se le va a ser quitado. Sin embargo, si venimos a hacernos las víctimas y a no dar al Señor lo que debemos de dar, quiere decir que no solamente no vamos a recibir nada, sino que aparte sí se nos va a quitar, porque dice que si al que viene a hacer lo correcto no se le será quitado, entonces el que hace lo incorrecto, en vez de darle, le van a quitar, va a perder, va a haber pérdida. Hay pérdida cuando venimos a hacernos las víctimas. No se haga la víctima. Tomemos, porque también yo no estoy diciendo que soy un superhombre y que no va a llegar un momento en que tal vez no vaya a haber. Han llegado momentos que no dan deseos de levantar las manos, y quisiera uno mejor, en vez de adorar, tirarse ahí a esperar que la alabanza termine o que la adoración termine. Pero nos conviene, porque esa parte que a nosotros se nos da, no se nos va a quitar. Aunque usted sienta que no está pasando nada, algo le están depositando, algo le están dando, y eso a usted no se lo van a quitar. Pero si usted viene a hacerse la víctima, si usted viene a quejarse y a decirle: Señor, mírame cómo estoy, Señor, mírame cómo vengo hoy, pero aquí estoy. El Señor le dice: solo hay una cosa que es necesaria, y es necesario buscarla. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús. ¿Qué era María con Jesús? Era uno. Y en eso estamos. Que seamos uno, que estemos donde debemos estar, haciendo las cosas que debemos estar haciendo, y que seamos siempre uno en Cristo Jesús. Ya vamos a terminar, le cuento. Josué capítulo 6, 20. Ya solo le estoy hablando lo que en realidad se logra cuando hacemos las cosas de la manera correcta, y venimos a ser uno y lo hacemos de la manera correcta. Aquí vemos la unidad cuando hacemos todo como debemos hacerlo de la manera correcta. Vemos la unidad cuando aquí el pueblo empieza a marchar alrededor de las murallas de Jericó. Dice que el pueblo gritó, cuando estaban unánimes, hicieron todas de la manera correcta, como debían de haberlo hecho, como Dios mandó. Todo el pueblo se unió, y cuando hicieron las cosas de la manera correcta, el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, fíjese, todos unidos, dice, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Pero por qué? Porque eran uno. Todo lo que estaban haciendo eran uno. Un reino en unidad, un reino haciendo las cosas de la manera correcta.
les dijeron que lo hicieran así y así lo estaban haciendo. Y los resultados fueron grandiosos, porque Dios les dio la victoria a causa de esa unidad. Vinieron y fueron uno. Entonces, tomemos estos ejemplos que dice Pablo, o creo que Hebreos, el escritor de los Hebreos dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento sucedió para ejemplo de nosotros. Uno, para que aprendamos lo que hicieron mal, no hacerlo, pero lo que hicieron bien, también tomémoslo y hagámoslo. Ellos hicieron esto en unidad, y lo hicieron de la manera correcta. La victoria fue grande a causa de la unidad. Si cada quien hubiera hecho lo que mejor le hubiera parecido, yo creo que la historia hubiera sido diferente. Dios les hubiera dado la victoria tal vez por misericordia, pero de una manera diferente. Y hubiera descrito ahí, esto lo hicieron así y terminaron mal. Pero cuando vinieron a ser uno, se vieron los resultados. Entonces, queremos ver nosotros que este reino, el reino de Dios, no sea asolado, sino que sea levantado. Seamos uno en todo lo que hagamos y que tenga que ver con el reino de Dios, y hagámoslo de la manera correcta, de la manera que Dios lo dice. Hechos capítulo 4, 32. La iglesia primitiva, fíjese que los apóstoles empezaron a predicar y eran muchísimos los que se estaban convirtiendo. Y fíjese, dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así fue al principio. Y si seguimos, o si leemos, no sé si anterior o después, dice que el Señor añadía todos los que habían de ser salvos. Ese reino que había empezado, la iglesia, el reino de Dios, a través de los apóstoles, crecía y crecía a causa de que todos los que se convertían venían a ser uno. El que se convertía, el nuevo, ya quería ser como los apóstoles, quería ser como los que ya se habían convertido anteriormente a ellos. Entonces todos venían a ser de un mismo sentir, en un mismo espíritu, en unidad. El reino seguía siendo exaltado, el reino de Dios era levantado. Y aunque sufría persecuciones, pero la persecución no estaba en el reino, no estaba surgiendo de entre el reino, aunque después la iglesia tuvo sus situaciones que Pablo describe más adelante. Pero en ese momento el reino estaba unido, y las persecuciones que venían de otros reinos de afuera, los sacerdotes, ahí podemos ver la historia de Saulo. Pero este reino en sí estaba bien unidos, todos tenían todas las cosas en común, y ahí se veía cómo Dios se manifestaba y hacía que las cosas fluyeran, las cosas fueran favorables para ellos, pero era a causa de la unidad. Entonces nosotros, si queremos que eso suceda, debemos de tomar los ejemplos de cómo era la iglesia al principio y volver a eso mismo. Tal vez estamos viviendo en otra época donde las cosas, los escenarios van a ser diferentes, pero busquemos siempre ser uno, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos uno. Vamos a leer el último versículo, Efesios capítulo 4, 12. Si se puede poner de pie, por favor. Ya vamos a concluir. Efesios 4:12 dice, Pablo hablando, dice que el Señor había constituido a apóstoles, pastores, menciona los ministerios ahí, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos, el cuerpo de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a esa unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el todo. No es que cada quien tenga su reino y quiera hacer su propio reino y tener su propia gloria, sino que dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Esa fe que haga que cuando es tiempo de alabar, alabemos todos unidos. Esa fe que haga que cuando es día de congregarse, nos congreguemos todos unidos, no faltemos. Esa fe, tenemos que llegar a esa unidad, mostrando la fe por nuestras obras, a esa unidad, que seamos uno al momento de hacer obras, y no precisamente obras de ir a
a regalarle cosas allá y que vean que estamos haciendo obras. No precisamente eso, aunque también, pero a la hora de hacer obras, es decir, el momento de que nosotros digamos, yo tengo fe de que Dios está aquí, entonces que se vean nuestras obras al momento de cantar, al momento de levantar las manos, al momento de adorar, que lleguemos a esa unidad de la fe, que nuestras obras se vean, y que lleguemos y que nos sigamos llenando del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a ser a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el todo, en realidad, para que lleguemos a ser uno y ya no estemos preguntando dónde está el uno. Que se vea que seamos uno, que cuando salgamos de este edificio, no salgamos que un hermano salga edificado y que el otro no, sino que salgamos todos. Yo sé que Dios ministra a cada quien de diferente manera, pero que usted no caiga en eso de que no sea ministrado cuando llega acá a este lugar, porque usted no quiso entrar en esa unidad, porque usted quiso quedarse sentado en su propio reino y no quiso unirse y no quiso ser uno, sino que seamos uno, que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y la plenitud de Cristo. Eso es lo que quería compartirles. El Señor oró que fuéramos uno y nosotros debemos de pensar siempre en eso. Yo quiero ser uno, porque no solamente fue la oración de Jesús, sino que aparte fueron las enseñanzas que están ahí para nosotros en la Biblia, como lo mencioné, Pablo menciona, Pedro menciona. Entonces seamos uno. Yo le animo a que sea uno en todo. Le repito, ya es la última vez que lo voy a repetir. Seamos uno al momento de orar, seamos uno al momento de congregarnos, seamos uno al momento de adorar, al momento de alabar, seamos uno al momento de prestar atención a la palabra, seamos uno, porque solamente siendo uno, este reino va a ser levantado, no va a ser asolado, sino que vamos a ir de gloria en gloria. Lo contrario de no ser uno es que vamos a menguar, vamos a ser asolados, vamos a caer. Entonces nosotros no queremos eso. Hagamos de que el reino de Dios sea el que sea exaltado, y que nuestro único deseo debe ser así, porque nosotros queremos que a través de que este reino sea levantado, aquellos que están afuera vengan al conocimiento de la verdad, y vengan también, como en el principio en la iglesia primitiva, a ser uno también con nosotros al momento de conocer que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Padre, gracias porque, Señor, todo lo que nos das, nos hablas, lo haces, Señor, con el propósito de que seamos edificados, que veamos y cumplamos los planes que tienes para nosotros, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esas palabras que me has enseñado, Señor, y que he tratado de compartir y transmitir, Señor, a mis hermanos, sean, Señor, vivas en cada uno de nosotros al momento de congregarnos, que no causemos divisiones, Señor, entre nosotros, que no causemos división a los hermanos que están al lado de nosotros, que no causemos división al momento de hacer las cosas, Señor, que lo hagamos de la manera correcta, que seamos uno como tú quieres que seamos uno, Señor. Queremos llegar a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Queremos llegar a ese conocimiento del varón perfecto. Queremos ser como tú, Señor, es nuestro anhelo. En el nombre de Jesús pedimos que se haga tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Sabemos que tu voluntad es que seamos uno y queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón sea ministrado. Queremos, anhelamos ser uno porque queremos que tu reino, Señor, sea el que prevalezca, que tu reino sea exaltado, Señor, aquí entre nosotros, Señor, que puedan ver que tu reino está en unidad, que tu iglesia camina en unidad, que podamos amarnos los unos a los otros y que de esa manera, Señor, amándonos, podamos orar los unos por los otros, podamos, Señor, ministrar los unos a los otros de la manera que tú nos enseñas, Padre. Espíritu de Dios, que esta enseñanza, Señor, en mí y en mis hermanos no sea una enseñanza más, Señor, que entra por un oído y sale por otro, que ministre, Señor, nuestros corazones, no solamente a salir de este lugar, sino que también en la noche, el día de mañana, podamos, Señor, meditar en que tenemos que ser uno como anhelas que seamos uno, Señor. Muchos miembros, un solo cuerpo, un reino, Señor, tu reino. Gracias por este momento.
Gracias por todo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Un canto al Señor para despedirnos. Vamos a entonar un canto al Señor. La enseñanza está clara, ¿verdad? Seamos uno en Cristo. Que así sigamos siendo uno en Cristo, sí, Señor. La iglesia un solo cuerpo. El pueblo de Dios. Sí, Señor. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser uno contigo, Señor, porque tú, Señor, lo has dicho en tu palabra. Ese es tu anhelo, y que así sea, Señor, que Remanente Fiel y toda la iglesia alrededor del mundo, Señor, nos unamos, Señor, porque ya estamos pronto a ser levantados, Señor. Tú vienes por una iglesia unida, una iglesia que te ama, que te espera, Señor. Y aquí estamos, Remanente Fiel, Señor, esperando tu venida, y que todos seamos uno cuando tú vengas por nosotros, para todos ser levantados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo de nuestro camino, que lleguemos con bien, Señor, con nuestros vehículos, y que podamos descansar, Señor, en tu presencia, Señor, en esta noche y el día de mañana, Señor. Danos fuerzas para levantarnos y ir a nuestros trabajos, para así el viernes estar de nuevo aquí otra vez, para exaltarte, adorarte, Señor, y para recibir tu palabra que vas a traer el viernes. Gracias, Señor. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. El viernes aquí a las 7:30. No se quede, venga y alabe, adora a Dios como uno solo, como un solo hombre. Dios les bendiga.